Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase B de matemática, estudiantes de segundo año. Hoy hablaremos sobre vectores. Veremos un par de videos y al final responderán unas preguntas. Este youtuber que yo les voy a recomendar se llama Profesor Alex. Él es muy buen explicando matemáticas, se pueden guiar de sus videos cuando no entiendan algo y sería un buen comienzo ya que él puede especificarle cosas que a veces a mí se me pasan por alto o cualquier cosita. De todas maneras, espero que les guste y entiendan muy bien su explicación. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de vectores y ahora veremos una pequeña introducción a este tema. Y en este video vamos a ver qué son los vectores, pero para ver los vectores pues tenemos que saber qué son las magnitudes. ¿Por qué? Porque el vector es una magnitud. ¿Qué son las magnitudes? Son todas las propiedades que se pueden medir y que pueden ser estudiadas en las ciencias experimentales. Esto parece como en japonés, pero ya les voy a aclarar qué es una magnitud. Y pues de una vez, aquí tenemos algunas magnitudes para que vayamos comprendiendo esto, ¿no? Aquí tenemos unas magnitudes que para cada magnitud, como todas las magnitudes son las que se pueden medir, pues se tiene que definir una unidad para su medida. Y esa medida será dada por un número y dicha unidad. Por ejemplo, la longitud es una magnitud, ¿por qué? Porque se puede medir, ¿sí? ¿Cuál es el símbolo para la longitud? En física el símbolo es la X y la unidad en el sistema internacional son los metros, ¿sí? Por ejemplo, la longitud la podemos medir en metros, en centímetros, en palmos, en pulgadas, ¿sí? Hay muchas unidades de medida, pero la unidad especial en el sistema internacional son los metros. Entonces, cada magnitud se puede medir, tiene su símbolo y se puede medir dependiendo de la unidad que se dé, ¿sí? El tiempo es otra magnitud. ¿Por qué? Pues porque el tiempo se puede medir. ¿Cuál es su símbolo? La letra T y la unidad en el sistema internacional son los segundos, ¿sí? Entonces el tiempo se puede medir en segundos. Obviamente también se puede medir en horas, en meses, en semanas. La masa, la unidad son los gramos y la temperatura se puede medir en grados centígrados, aunque también se puede medir en grados Kelvin, grados Fahrenheit y bueno, muchas otras unidades, ¿no? Entonces, por ahora quedémonos con que las magnitudes son todas las que se puedan medir, como estos ejemplos. Ahora, las magnitudes se dividen en dos. Primero, las magnitudes escalares. ¿Cuáles son las magnitudes escalares? Son las que se pueden representar únicamente con un número y su unidad. Por ejemplo, una de las magnitudes escalares es la temperatura. ¿Por qué? Porque yo puedo decir la temperatura es de 30 grados centígrados y nada más. Ya con eso ya sabemos exactamente cuál es la temperatura. Otro ejemplo es el área. ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan el área, yo puedo decir exactamente un terreno tiene un área de 50 metros cuadrados y con esto ya queda representada perfectamente. La masa, yo puedo decir 12 kilogramos y 12 kilogramos es aquí y en cualquier país. Ustedes pueden ir a cualquier país y dicen 12 kilogramos y cualquiera les va a entender. O el tiempo es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque se puede expresar con su número y su unidad. Sí, en este caso la unidad que yo utilicé fueron las horas. 5 horas es un tiempo que cualquiera entiende, ¿no? Lo mismo aquí se está representando con un número y su unidad, que en este caso son los kilogramos, un número y su unidad del área, que en este caso son metros cuadrados, un número y su unidad de temperatura, que en este caso son los grados centígrados. Pero ahora sí lo que nos interesa. Ya sabemos cuáles son las magnitudes escalares. Otras magnitudes son las magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Que esto es lo que nos interesa, como les dije anteriormente, ¿no? Estas magnitudes, además del número y la unidad, necesitan de una dirección y sentido para expresarse claramente. Y algunos ejemplos de magnitudes vectoriales son estos. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad no basta con, por ejemplo, decir velocidad de 5 kilómetros, porque para hablar de la velocidad tengo que decir hacia dónde. Obviamente, no es lo mismo que vaya 5 kilómetros hacia el norte que decir 5 kilómetros por hora. No es lo mismo que tenga una velocidad de 5 kilómetros por hora hacia el norte que hacia el sur, ¿sí? Entonces dense cuenta que aquí tengo que indicar específicamente hacia dónde esos 5 kilómetros por hora. Por ejemplo, la fuerza. Yo puedo decir, bueno, voy adelantándome en los temas de física,
la unidad de la fuerza, una de las unidades son los newtons. Por ejemplo, yo puedo decir, hágale una fuerza de 15 newtons, ¿sí? No voy a hablar de newtons, pero, por ejemplo, si yo le digo a alguien, hágame un favor de hacer una fuerza, ¿sí? Tengo que decirle hacia dónde hacer la fuerza, ¿sí? Si yo quiero correr, por ejemplo, una mesa, no es lo mismo que yo le haga la fuerza hacia la izquierda que hacia la derecha, o que hacia adelante o que hacia atrás. Entonces, para la fuerza necesitamos, además del número y de su unidad, necesitamos saber una dirección y un sentido hacia dónde se va a aplicar esa fuerza. Lo mismo sucede con la aceleración y con el campo eléctrico. Pero entonces, por ahora, quedémonos con que las magnitudes vectoriales no basta con decir el número y la unidad, sino también se debe decir hacia dónde. Hacia dónde eso se divide en dirección y sentido. Ahora vamos a pasar aquí al computador para explicar qué son los vectores. Las magnitudes vectoriales se representan mediante vectores. ¿Qué son los vectores? Flechas, ¿sí? Siempre un vector es una flecha que indica diferentes cantidades. Por ejemplo, aquí miren que esta flecha yo la puedo mover para diferentes lugares y un vector tiene diferentes características. ¿Cuáles son las características? La magnitud, ¿sí? Esta R significa, o sea, este vector se llama R, simplemente. Entonces, la magnitud del vector, que se representa así, con el nombre del vector entre dos barritas, parece como si fuera valor absoluto, pero es magnitud del vector. ¿Qué quiere decir la magnitud? También se le dice módulo. La magnitud es lo que mide el vector. Miren que si yo agrando el vector, pues automáticamente esta medida se agranda, ¿sí? Entonces miren que ya es de 18, si yo lo hago más pequeño ahora es de 8, ¿sí? Esa es la primera característica, la magnitud, que es lo que mide la flecha. Miren que el vector puede estar dibujado, este es un plano cartesiano, el vector puede estar dibujado aquí o en donde sea, en cualquier parte del plano cartesiano, y sigue siendo el mismo vector, o sea, las características van a seguir siendo iguales. Miren que aquí no cambia para nada. Entonces, primera característica, la magnitud. Aquí voy a explicarles otra partecita de la magnitud. Por ejemplo, miren que este muchacho va a hacer fuerza. Miren que aquí indica hacia dónde va a hacer la fuerza esta persona. Obviamente va a alar el carruaje hacia la derecha. Entonces miren que el vector tiene que indicar cuánta fuerza hace. Aquí voy a colocar los valores, ¿sí? Miren que este muchacho hace una fuerza de 50 newton. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Como les decía ahorita, no es lo mismo que se haga la fuerza hacia la derecha que hacia la izquierda. Entonces, si yo le doy para que inicie a hacer la fuerza, pues obviamente como la fuerza va hacia la derecha, el carro se va a mover hacia la derecha. Pero si yo le coloco más fuerza, por ejemplo, ahora le coloco otro muchacho para que haga fuerza, ya van a ser dos fuerzas. Miren que la flecha indica 100 newtons y automáticamente se hizo más grande. Voy a decirles, lo largo de la flecha indica la magnitud o la medida del vector. En este caso, lo largo de la flecha indica la cantidad de fuerza que se le hace, 100 newtons. Miren que si yo quito esta flecha se va a hacer más pequeña. Si se dan cuenta, es la mitad. Si yo coloco esta persona que hace muchísima más fuerza, miren que la flecha aumenta proporcionalmente a la fuerza que se haga. Entonces, obviamente, si empiezan a hacer la fuerza, pues ya el carro se va a mover más rápido porque se está haciendo mucha más fuerza. Pero, ¿qué pasa? Ahora voy a quitar este y voy a poner uno aquí para que compita con el otro. Miren que ahora hay una fuerza hacia la izquierda y una fuerza hacia la derecha. Entonces, como las dos fuerzas son iguales, ¿qué sucede? Que cuando empiezan a hacer fuerza, pues el carro no se va a mover para ningún lado, ¿sí? Entonces, ahora aquí le voy a poner más personas haciendo fuerza. Y miren que automáticamente la magnitud del vector, o sea, lo largo del vector, pues obviamente va a aumentar porque hay más fuerza hacia la izquierda. Y obviamente como hay más fuerza hacia la izquierda que hacia la derecha, pues el carruaje al final va a terminar yéndose hacia la izquierda. Esto me va a servir para explicar en un video más adelante acerca de sumas y restas de vectores. Pero volvemos a pasar acá. Vuelvo a decirles, entonces ya sabemos qué es la magnitud. Entre más largo el vector, pues más mide, obviamente. La magnitud es lo mismo que la medida del vector. Otra característica del vector me dice hacia dónde va. Eso me lo dice el ángulo, que esto me da la dirección y el sentido. En este caso miren que el ángulo que marca aquí es 45. Voy a mover el vector aquí para que me quede pegadito aquí al eje X,
para que veamos cuál es este ángulo. Este ángulo es de 45, que es el ángulo que se forma entre el eje X y el vector. Miren que si yo me acerco, digamos, hago más pequeño el ángulo, miren que ya es de 15 grados. ¿Qué pasa si yo lo hago hacia el otro lado? 128 grados. Siempre el ángulo se mide con respecto al eje X. Y si yo lo hago hacia abajo, entonces ahora el ángulo va a ser negativo. Entonces, una característica, ¿cuánto mide? Segunda característica, la dirección y el sentido, ¿sí? O sea, obviamente para decir hacia dónde va el vector, tengo que decir un ángulo. En este caso, el ángulo es de 160 grados. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco aquí iniciando en el eje X, pues el ángulo tengo que medirlo por abajo, o sea, un ángulo negativo. Pero miren que no importa para dónde mueva yo el vector, pues van a seguir siendo las mismas características, la magnitud, y este ángulo me dice la dirección y el sentido. ¿Por qué estoy hablando de dirección y sentido? Porque si yo coloco otro vector, que voy a colocarlo aquí, pero que ahora va a terminar acá, estos dos vectores tienen la misma dirección. ¿Por qué tienen la misma dirección? Porque el ángulo que forman aquí es el mismo. Bueno, este me lo dice negativo y este positivo, pero si medimos el ángulo aquí, va a ser el mismo ángulo. Pero tienen diferente sentido. ¿Por qué? Porque uno va con la flecha hacia un lado y el otro con la flecha hacia el otro lado. Entonces, las tres características de un vector: la magnitud o módulo del vector. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto mide el vector? Segunda característica, dirección, que me indica el ángulo que forma ese vector con el eje X. Y tercera característica, el sentido, que eso me lo indica la flechita del vector. Pero dense cuenta que el vector lo podemos colocar en cualquier lado y sus características nunca cambian. Esto lo vamos a explicar en un próximo video. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica porque eso lo vamos a hacer en los próximos videos. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de vectores y ahora veremos cómo representar gráficamente vectores, en este caso por componentes. ¿Y cómo se sabe que un vector está dado por componentes? Porque generalmente está representado o está escrito de esta forma, ¿sí? Aquí dice el vector A, ¿sí? Acordémonos que el vector A se puede escribir con A mayúscula o A minúscula, no hay problema. Y aquí están dados los componentes. Algunos están de pronto un poquito confundidos pensando que este es un punto, el punto 2,4, y no es así. Y bueno, voy a explicarles por qué algunos se confunden con esto. Si yo ubico en el plano cartesiano el punto 2,4, pues ese punto iría 2 en el eje X y 4 en el eje Y, o sea, el punto iría aquí. Y la mayoría de las personas grafica este vector, el vector 2,4, de esta forma, ¿sí? Vuelvo a decirles el punto 2,4 y entonces ese vector inicia en 0, 0 y termina en 2,4. Esto es correcto, pero les quiero aclarar lo siguiente. Bueno, aquí voy a escribir que este es el vector A. ¿Y por qué este es el vector A? Porque las componentes de este vector son la componente X es el número 2 y la componente Y es el número 4. Pero vuelvo a decirles, no se confundan pensando que es el punto 2,4. Solamente es que la componente X es 2 y la componente Y es 4. Eso ya lo vimos en un video anterior, en el video de introducción, cuáles son las componentes. Sin embargo, aquí les voy a recordar, acordémonos que las componentes de este vector simplemente son dos vectores, uno horizontal y otro vertical. Digámoslo así, que es como si me dijeran unas coordenadas como para llegar a encontrar el mapa, ¿no? Entonces aquí es 2 con respecto al eje X. Acordémonos que el eje X va hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, cuando decimos 2 en el eje X, quiere decir 2 hacia la derecha. Si llegáramos a decir menos 2, sería 2 hacia la izquierda. Y el eje Y, 4 unidades, quiere decir el eje Y va solamente hacia arriba o hacia abajo, y si decimos 4 unidades quiere decir 4 hacia arriba. Si dijera menos 4 querría decir 4 hacia abajo. Pero ahora, ¿qué quieren decir las componentes? Yo tomo las componentes como, vuelvo a decirles, como unas direcciones para llegar al tesoro. ¿Esto qué quiere decir? 2 en el eje X, ¿qué quiere decir? 2 a la derecha. Y 4 hacia el eje Y, ¿qué quiere decir? Quiere decir 4 hacia arriba. Pero tanto que les he dicho esto, ¿qué quiere decir? Entonces,
Este vector, miren que su cola o su origen está aquí. Y si yo hago estos dos movimientos, 2 unidades hacia la derecha y 4 hacia arriba, ¿qué es lo que sucede? Miren acá, estoy aquí, 2 hacia la derecha, 1 y 2. Bueno, voy a trazar esa línea, 1 y 2. Esto es 2 hacia la derecha. Este es un vector que indica 2 hacia la derecha. Ahora, si desde aquí donde estoy, corro 4 hacia arriba, entonces miren, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué sucede? Que llegué desde el comienzo del vector, ¿sí? O desde el origen del vector, o de la cola del vector, a el extremo o cabeza del vector. Entonces aquí comprobamos que las componentes de este vector sí son 2 y 4. Vuelvo a decirles, eje X paralelo al eje X y eje Y paralelo al eje Y. Pero no necesariamente este vector tiene que estar graficado aquí. Recordemos que el vector puede estar ubicado en cualquier lado. Sí, vuelvo a decirles, generalmente se ubica aquí, pero puede estar en cualquier lado y esto nos sirve para no confundirnos. Por ejemplo, yo puedo decir, este es el vector A y está bien, ¿sí? Pero alguien puede decir, no, yo quiero empezar el vector A aquí. Y eso también estaría correcto. Lo importante es que ese vector cumpla con estas condiciones. Que tenga 2, que la componente X sea el número 2 y la componente Y sea el número 4. O sea, que si yo lo quiero empezar aquí, ¿en dónde lo termino? Pues tengo que mirar las componentes. ¿Cuáles son las componentes? Iniciando desde aquí, 2 en el eje X y 4 en el eje Y. 2, 3 y 4. O sea que si estas son mis dos componentes iniciando acá, mi vector va a ser este. Y nuevamente puedo volver a llamar este vector como el vector A, porque este es el vector A. ¿Por qué se sabe que este es el vector A? Porque su componente X es 2 unidades y su componente Y es de 4 unidades. Entonces podemos graficar el vector A en donde queramos. Las componentes no es obligatorio graficarlas. Por ejemplo, si yo quiero iniciar el vector A aquí, entonces simplemente ya sé que si lo quiero iniciar aquí, corro 2 hacia las X, o sea 2 a la derecha, y 1, 2, 3 y 4 hacia arriba, y aquí me quedó el vector A y también le puedo colocar su nombre. Este también es el vector A, ¿sí? Obviamente uno grafica uno solamente, ¿sí? El vector, vuelvo a decirles, puede iniciar donde sea. Lo importante es que la finalización la coloquemos con respecto a sus componentes. Entonces, vuelvo a decirles, estas son simplemente las componentes, no necesariamente quiere decir el punto 2,4, ¿sí? Si nosotros lo trazamos desde el origen, sí coincide con que termina en el punto 2,4, pero no necesariamente va a ser así. Pero vamos a practicar representando gráficamente más vectores como para que no nos quede ninguna duda, ¿sí? Aquí tenemos otros 3 vectores y nosotros podemos graficar los vectores que queramos en el plano. Lo importante es que tratar de que no se vea feo, ¿no? Si ya ubicamos muchos, pues ya se ve, digámoslo así, como algo muy enredado. Pero bueno, aquí hay otro tipo de vectores que son vectores, ya van a ser vectores horizontales y verticales, que solamente tienen una componente porque la otra es 0. Por ejemplo, este vector, el vector B. Si aquí observamos, este vector tiene como componente X el número 5 y componente Y el número 0. Entonces, ese vector lo voy a graficar con rojo. Entonces, componente X, voy a empezar todos los vectores desde aquí, desde 0, 0, pero ya saben que no es obligatorio, solamente por costumbre. Entonces, voy a iniciar el vector desde aquí, 5 en la X y 0 en la Y. Entonces, ¿qué quiere decir? 5 en la X quiere decir 5 a la derecha y 0 en la Y, pues quiere decir que ni subimos ni bajamos. Entonces, inicio desde acá, 5 en el eje X, o sea 5 a la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Termino acá y ahora 0 en el eje Y, o sea no subo ni bajo, o sea que aquí es el extremo o la cabeza de mi vector. Y entonces, como ya sabemos cuál es la cola y cuál es la cabeza del vector, pues simplemente lo graficamos. Cuidado porque no vayan a cometer un error que cometen los estudiantes. Bueno, yo como profesor soy de pronto muy estricto. Algunos estudiantes hacen el vector aquí y supongamos que va a terminar aquí y los estudiantes hacen el dibujo terminando el vector aquí y hacen la flecha acá. Esto está mal, ¿por qué? Porque el vector debe terminar, obviamente pues donde termina, ¿no? En este caso, la flecha debe terminar acá, no iniciar aquí la flecha, sino terminar acá, ¿no? Entonces, como este vector, sus componentes son 5 en el eje X y 0, o componente X es 5 y componente Y es 0, este es el vector que lo llamamos en el ejercicio como vector
B. Pero vuelvo a decirles, ya se sabe que este vector B puede estar aquí, o por ejemplo yo lo pude haber graficado aquí o aquí. Lo importante es que las componentes sean 5 como componente X y componente Y 0. Ahora, con marcador azul voy a graficar el vector C. En este caso el vector C ya tiene como componente X 0 y como componente Y menos 4. Voy a iniciar ese otro vector también desde aquí, desde el origen. 0 en el eje X, ¿qué quiere decir? Que no me voy ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, o sea, me quedo ahí quietico, 0. Ahora, en el eje Y menos 4, ¿qué quiere decir? Bajar 4. Entonces, 4 hacia abajo, 1, 2, 3 y 4. Y aquí terminé mis dos movimientos, o sea que el vector inicia en el origen y termina en donde terminé mis dos movimientos o de realizar las dos componentes, o sea que este vector es el vector C. Vuelvo a decirles, yo podía haberlo graficado, por ejemplo, aquí, iniciar desde aquí y 4 hacia abajo, 1, 2, 3 y 4, y este también sería mi vector C. Solo que voy a graficarlos todos iniciando en el origen. Y ahora vamos a graficar el vector D, pero los invito a que se queden porque todavía falta que practiquemos con otro tipo de vectores en los que me dan ya los dos puntos. Bueno, ahora, vector D. Este sí tiene las dos componentes, componente X, o bueno, todos tienen las dos componentes, y componente Y. Componente X menos 3, componente Y menos 5. Entonces, componente X menos 3 en el eje X, menos 3 va hacia la izquierda, y en la Y menos 5 va hacia abajo. Entonces, también lo voy a iniciar aquí en 0, 0, pero lo voy a hacer con marcador rojo. Entonces, inicio aquí en 0, 0 y ubico sus dos componentes. Menos 3 como componente X, o sea, 3 hacia la izquierda. Entonces, 1, siempre empiezo aquí, pero contando 0, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Estoy acá. Ahora, desde acá tengo que mirar la componente Y, que es menos 5. Entonces, menos 5 en el eje Y quiere decir 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que aquí termina mi vector porque ya ubiqué la componente X y la componente Y. Entonces trazo mi vector iniciando en el origen y terminando en menos 3,5. ¿Sí? Vuelvo a decirles, coincide que termina en el menos 3,5, pero porque estoy iniciando en el origen, ¿no? Entonces este es el vector D, pero hubiera podido ubicarlo en cualquier lado. Ahora vamos a ver otra forma en la que también podemos conocer las componentes, pero que no debemos confundirnos, ¿no? Aquí miren que tenemos el punto A y el punto B. Cuidado que estos ya son puntos, no son vectores. ¿Cómo se sabe? Pues porque aquí dice A sin la flecha, entonces esto simplemente es un punto, y B sin la flecha, o sea que también es simplemente un punto. Voy a ubicar esos dos puntos. El punto A, que es el punto 3,5, 3 en el eje X, 5 en el eje Y, este es el punto A. Y el punto B, menos 1 en el eje X y 2 en el eje Y, menos 1 en el eje X y 2 en el eje Y. Este es el punto B. Esto sí es un vector. Aquí dice el vector AB. ¿Qué quiere decir esta simbología? Quiere decir el vector que inicia en el punto A y termina en el punto B. Entonces, como ya sabemos dónde está el punto A y el punto B, pues simplemente podemos trazar nuestro vector porque dice que inicia en el punto A y termina en el punto B. Y nos queda de esta forma. Cuidado que no nos vayamos a confundir. El vector AB no es lo mismo que el vector BA, ¿sí? Este es un vector y este es otro vector totalmente diferente. Tienen la misma dirección, pero no tienen el mismo sentido, ¿sí? Si ustedes observan, el vector AB tiene como sentido hacia abajo y el vector BA habría que hacerlo hacia arriba. Bueno, entonces no es lo mismo el vector AB que el vector BA. Pero entonces, si queremos escribir este vector, el vector AB, como sus componentes y como lo escribimos al comienzo, pues simplemente tendríamos que ver aquí cuáles son sus componentes. Entonces, desde donde inició el vector hasta donde terminó, sus componentes son estas. Una línea que va hacia abajo, ¿sí? Como es hacia abajo, ¿cuántas unidades? 1, 2 y 3, o sea, menos 3. Y después va hacia la izquierda, entonces hacia la izquierda también es negativo, ¿no? Acuérdense que hacia abajo es negativo, ¿por qué? Porque el eje Y es negativo hacia abajo, y hacia la izquierda también es negativo porque el eje X es negativo hacia la izquierda. Entonces, hacia la izquierda, ¿cuánto? 1, 2, 3 y 4, o sea, la componente X es menos 4. Acordémonos que el que va vertical, como es paralelo al eje Y, esta es la componente X.
Aquí voy a escribirle simplemente una X. Y esta es la componente, perdón, esta es la componente Y, porque es paralela al eje Y. Y esta es la componente X, porque es paralela al eje X. Entonces, a pesar de que no conocíamos las componentes en este vector, ya con el dibujo simplemente las podemos conocer. Entonces, aquí ya sabemos que la componente Y es menos 3 y la componente X es menos 4. Entonces, puedo decir aquí que el vector AB tiene como componentes menos 4 en el eje X, ¿sí? Componente X menos 4 y componente Y menos 3. Otra forma de saberlo es simplemente trasladar este vector para que inicie en el origen. Entonces, si inicio en el origen y ya sé que tengo que dibujar un vector igualito a este, entonces ya sé que tengo que bajar 3 y que irme a la derecha 4, a la izquierda 4. Entonces hago esos movimientos, 3 hacia abajo, 1, 2 y 3, y 4 hacia la izquierda, 1, 2, 3 y 4. ¿En dónde inicié? Acá. ¿En dónde terminé? Acá. Entonces puedo volver a graficar mi vector y este vector también es el vector AB. ¿Sí? ¿En dónde terminó este vector? Como inicia en el origen, ¿en dónde terminó? En el punto menos 4, menos 3. Y queda verificado que la componente X es menos 4 y que la componente Y es menos 3. Con esto termino yo mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden... Luego de visualizar los siguientes videos sobre vectores, responderán las siguientes preguntas. Al caminar hacia la escuela parroquial, según la dirección que tomes, ¿cuáles serían los componentes vectoriales? Solo nombrarlos como coordenadas vectoriales. No van a hacer dibujos, no me van a especificar como lo hizo el profesor Alex, sino que solamente me van a colocar como unas especies de coordenadas. Van a responder abajo en los comentarios de este video. Recuerda identificarlo con tu nombre, apellido, año y sección y la respuesta. Pónganse que mi coordenada de la escuela parroquial Jesús Horizonte del Camino viene siendo en el cuadrante 4 con la siguiente coordenada 2, 4, x. Bueno, ahí ustedes me van a ir respondiendo poco a poco en los comentarios del video.